Hola, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a una actividad más del INER. El doctor Felipe Ávila, nuestro director, y todo el equipo que elaboramos en él, agradecemos su interés. Hoy nos acompaña el maestro Rafael Barajas, el Fisgón, para platicarnos sobre el humor en la cultura mexicana. Rafael Barajas nace en la Ciudad de México el 1 de enero de 1956. Se titula como arquitecto por la UNAM en 1978. Editorialista gráfico de los diarios Uno más Uno, de 1981 a 1984, y La Jornada en 1984 a 2014. Fundador, coeditor y colaborador de las revistas de humor político El Chahuistle, de 1994 a 1997, El Chamuco, primera época de 1997 a 2000, segunda época de 2007 a 2014. Fue becario de la John Simon Gottheim Foundation de 2003 a 2004. También fue Premio Nacional de Periodismo en 2009 y 2018 y Premio La Catrina en 2010. Ha escrito los siguientes libros sobre la historia de la caricatura política y el humor en México: La historia de un país en caricatura, El país de Aguizote, El país del Llorón de Icamole, Pasada, Mito y Mitote, El linchamiento gráfico de Francisco I. Madero y Solo me río cuando me duele. Ilustra y escribe libros para niños. Ha sido curador de diversas exposiciones, entre ellas Aires de Familia en el Museo de Arte Moderno en 1995, Leopoldo Méndez y su tiempo en el Munal en el 2002, Te pareces tanto a mí en el Museo El Estanquillo de 2009 y Dos miradas al fascismo, también en el Museo El Estanquillo en 2011. Adelante, maestro. Bienvenido. Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación. Le agradezco a Felipe, a todo el equipo de INERM, haber invitado a un lego a hablar de estas cosas, a hablar de cuestiones de historia. Y de hecho voy a hablar de un tema que es poco tratado en los círculos académicos, pero que yo creo que es muy importante, que es el tema del humor. Yo estoy convencido de que el humor es una herramienta importantísima que tenemos y que nos ayuda a mantenernos sanos y cuerdos. Me lo contaba su sobrino, Carlos Pellicer, que el poeta Carlos Pellicer era muy glotón y que fue invitado en una ocasión a cenar a una casa muy elegante y le dieron una cena abundantísima. Entonces el poeta, que tenía el hambre atrasada, comió mucho más de lo que el cuerpo podía aguantar, ¿no? Y se indigestó. Y se puso tan mal que tuvieron que llamar incluso una ambulancia. Y cuenta la historia que mientras los enfermeros subían al poeta de América a la camilla, él susurraba así como desesperado a alguien, algo que los dueños de la casa y los enfermeros no acababan de descifrar. Y cuando se acercó la dueña de la casa a oír lo que decía el poeta, se encontró con que Carlos Pellicer estaba diciendo: ¡No me lleven! ¡No me lleven! ¡Todavía me falta el postre! ¡Me falta el postre! Una anécdota similar la tiene el famoso Negrito Poeta, un versificador novohispano notabilísimo que vivió en la Ciudad de México en la era colonial. El Negrito se ganaba la vida improvisando cuartetas y décimas a cambio de unas monedas. La historia dice que en su lecho de muerte le vino a dar la extrema unción un cura agustino, ¿no? Ya saben que los curas agustinos van de negro y blanco y tienen tonsurado el cráneo y todo eso, y pues además se acostumbraba a cobrarles unas monedas a los agonizantes. Y cuentan que el Negrito Poeta pues no tenía dinero, y entonces, como pago, le dio al cura agustino un versito que decía: yo ya soy cadáver yerto y la muerte viene al trote. Yo ya soy caballo muerto y tú eres mi sopilote. Todo esto viene a colación por lo siguiente: el humor, entre otras cosas, nos ayuda a superar los momentos difíciles. Sigmund Freud también cuenta una anécdota similar de humor. Cuenta
que un reo exclamaba mientras era conducido a la horca. Dice, qué manera tan espantosa de empezar la semana. Y esto viene a colación por lo siguiente, mira, el dolor y la muerte son las experiencias más duras del hombre. Sabemos que son inevitables y reaccionamos ante ellas generalmente con angustia y desesperación. Sin embargo, hay individuos como Pellicer, como el negrito poeta, como el preso de Sigmund Freud, que logran tomar distancia de su drama y logran hacer un chiste, es decir, logran que prevalezca el principio del placer. Ahora, por supuesto que para lograr este distanciamiento burlón y sano, el humorista hace un esfuerzo intelectual serio, importante, para despojarse de sus afectos, para tomar distancia de su situación. Y esto le permite, pues, tratar con jovialidad y alegría todo tipo de situaciones y le permite encontrarle el lado cómico a las cosas más terribles. Básicamente lo que le permite el humor al individuo es lograr el triunfo del principio del placer. Y ustedes me perdonarán, pero esto es una proeza y esto además es una cosa sumamente sana. Yo estoy convencido de que practicar el humor es agradable y es saludable. Tomar las cosas con sentido del humor ayuda a aliviar nuestras penurias y nuestros dolores. Reírnos de nuestras tragedias nos permite enfrentar la vida de una manera mucho más honrosa, mucho más agradable. Ahora, por supuesto que tomar esta decisión, es decir, ejercer el humor, es, entre otras cosas, una decisión consciente y es una decisión personal. Yo creo que nadie hace tantos chistes sobre la ceguera como los invidentes. Y en un pabellón de enfermos terminales se escuchan luego los chistes más feroces sobre amputaciones, agonías y maltratos médicos. Los médicos saben que los pacientes que tienen fe y los enamorados y los que tienen sentido del humor, los que se saben reír, suelen tener mejor pronóstico que los demás. De ahí el éxito de este médico que se vestía de payaso para atender a sus enfermos. El humor, yo estoy convencido, es tan importante en nuestras vidas y tiene ramificaciones tan profundas en nuestro cuerpo y nuestra mente, que desde los tiempos de Aristóteles, muchos grandes filósofos, muchos grandes pensadores han reflexionado sobre él. Y cuando revisamos todas estas reflexiones, nos encontramos con un asunto muy curioso. Prácticamente todos los grandes pensadores que han tratado el tema del humor llegan básicamente a la misma conclusión. Casi todos coinciden en que hay un vínculo muy importante entre el humor y la melancolía. Estos pensadores de Occidente llegaron prácticamente a las mismas conclusiones a las que han llegado también los escritores, filósofos y poetas mexicanos que han tratado el tema del humor. Yo recuerdo claramente un poema de Juan de Dios Peza, que es un clásico, en el que hay un tipo que llega al médico con una profunda melancolía y el médico le dice, bueno, pues ya tengo yo la medicina para su enfermedad, vaya a ver al payaso Garrick, que se hace reír a todo el mundo. Y entonces el paciente le dice, muy triste, mire, yo soy Garrick, cambiadme la receta. Y este poema termina diciendo, ay, cuántas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de la risa se fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Y de manera muy similar, el filósofo Jorge Portilla, en su fenomenología del relajo, dice que el humorista es un hombre permanentemente orientado en el sentido de lo que podríamos llamar la miseria del hombre. Entonces, lo que hay que revisar
además, es cómo funciona el humor para nosotros. Quien realmente trabajó bien el tema y que creo que le dio una solución al asunto, resolvió parte del misterio, es el padre del psicoanálisis, el mismísimo Sigmund Freud, que plantea que en el humor el superyo, es decir, la idea de lo que debemos ser, consuela al yo a través del humor. Y Freud concluye que el humor es, por lo tanto, un mecanismo que ofrece grandes ventajas sobre la neurosis, la locura, la borrachera, el ensimismamiento y el éxtasis, pues nos permite rechazar el sufrimiento, afirmar la insuperabilidad del yo por el mundo real y sustentar, sobre todas las cosas, el principio del placer. Ahora, fíjate que John Lennon solía decir que los pueblos que más sufren son los que más sentido del humor tienen. Y yo creo que esto es cierto, y no solamente creo que esto es cierto, sino que esto plantea, entre otras cosas, que nos permite decir que el pueblo mexicano, bueno, pues debe ser una pinche superpotencia humorística mundial, porque es un pueblo que ha sufrido muchísimo a lo largo de la historia. Y fíjense que, si bien es cierto que se ha estudiado muy poco el tema, es un hecho que en México se cultivan históricamente diversos géneros humorísticos, literarios, gráficos y periodísticos. Y diariamente los mexicanos ejercen actitudes, temas y formas de humor específicos y locales. El humor es, entre otras cosas, algo que se ejerce y que se practica. Y yo creo que la cultura mexicana del humor es rica, es compleja y tiene además una muy fuerte personalidad. Diversos escritores y pensadores han escrito sobre este tema. André Breton, el padre del surrealismo, vino a México y reflexionó sobre el asunto. El filósofo Jorge Portilla, del grupo Hiperión, también habló, al igual que Breton, del gusto del mexicano por el humor negro. Octavio Paz habla también de cómo el mexicano suele reírse de la muerte. Octavio Paz y Carlos Monsiváis también han reflexionado alrededor de la cultura machista y del humor machista y del humor contra los machos. Jorge Portilla escribió un ensayo fantástico sobre el relajo del mexicano, que se titula Fenomenología del relajo. Antonio Alatorre, Ali Chumacero, Francisco López Cámara y otros autores han reflexionado sobre la picaresca y la picardía mexicana y sobre el lenguaje de los albures. Portilla, entre otras cosas, destaca las peculiaridades del lenguaje cantinflesco y además existe un muy abultado anecdotario político mexicano. Hay un anecdotario muy largo sobre la picaresca política nacional. Y por supuesto, tenemos una tradición de humor político muy, muy sólida en nuestro país. Todas estas aportaciones son importantes y nos dan una visión de conjunto de lo que es la cultura mexicana del humor. Y a esto, pues, habría que agregar, entre otras cosas, que el mexicano ha logrado cultivar ha logrado construir, digamos, a lo largo de décadas, un universo casi perfecto del mundo al revés, que es uno de los núcleos claves, que es una de las formas más importantes del humor, ¿no? Es decir, las estructuras del mundo al revés. Y en ese sentido, bueno, pues yo sí diría que México no solamente es la tierra de elección del humor negro, como diría André Breton, sino que es, entre otras cosas, la tierra de un humor, bueno, yo diría que más que la tierra del humor negro, es la tierra del humor prieto cabrón. Y yo sí creo que en México, desde mucho tiempo atrás, se practica un humor verdaderamente siniestro. Yo sí creo que, por ejemplo, aquella frase que le dijo Cuauhtémoc al otro noble que estaba siendo torturado por Cortés, esa frase que dice, ¿acaso estoy en un lecho de rosas? Es o bien prueba de un estoicismo espartano increíble, o bien es prueba de que estaba teniendo un distanciamiento crítico y humorístico ante el tormento. Y ya en la colonia nos encontramos con una cantidad enorme
de manifestaciones de humor negro. El propio Negrito Poeta tuvo varias manifestaciones de este tipo. Cuentan que el Negrito Poeta era tuerto, que le faltaba un ojo. Y se cuenta que en una ocasión coincidió con el virrey conde de Moctezuma y Tula en el templo de Santa Lucía, que era el templo de que es esta santa, que entre otras cosas a la que le habían sacado los ojos y que es la santa de la luz, la santa a la que consultan los enfermos de los ojos. Y entonces el Negrito Poeta se sentó a rezar o se hincó a rezar al lado del virrey y vio que el virrey pues también era tuerto, ¿no? Y entonces bien, se sentó al lado del virrey tuerto, el Negrito Poeta, que era también, el otro que era también tuerto, y cuentan que el Negrito le rezó así a la señora Santa Lucía, la patrona de los ciegos. Le dijo: señora Santa Lucía, por tu singular clemencia, dame un ojo, santa mía, y otro para su excelencia. Cuentan también que en una ocasión un amigo del Negrito Poeta, un cuate al que llamaban el tuerto Pancho, fue encarcelado y que el Negrito Poeta en solidaridad le prestó su cobija para mitigar el frío, ¿no? Y después resulta que al prisionero fue trasladado a Ulúa, en Veracruz, y de donde casi nadie salía con vida. Y cuentan que el Negrito Poeta pues le mandó pedir que le devolviera su cobija con estos versos. Le mandó pedir a un amigo que le pidiera al Pancho el Tuerto que le devolviera su cobija, y le dice el verso, dice más o menos así: si llegas a Veracruz y allí ves a Pancho el Tuerto, le dirás que por Jesús me manden la cual fue envuelto, es decir, que le manden las cobijas. Cuentan también, bueno, esta cosa de humor negro, por supuesto, se fue prolongando a lo largo del siglo XIX en el México independiente, y hay una cantidad notable de escritos de Lizardi, de Pablo Villavicencio, que usan humor negro. Y de hecho, en la prensa satírica del siglo XIX, nos encontramos con una cantidad enorme de poemas y de canciones satíricas que utilizan el humor negro. En los tiempos de la intervención francesa, los liberales tuvieron que salir huyendo de la capital, después de la caída del sitio de Puebla. Y en la ciudad de San Luis Potosí, los liberales publicaron una revista que se llamaba El Monarca. Y en esta revista publicaron versos, pues todos los grandes poetas liberales de la época: Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Vicente Rivapalacio, etc. Y uno de los poemas publicados en aquel periodo estaba dedicado, entre otras cosas, al archiduque y a los traidores. Y dice más o menos así: pasamos al siglo del progreso, siglo de magnetismo y de vapores, de archiduques asaz madrugadores y de todo que toman por el peso. Y hay derechos, el público, el marítimo y el que llaman legítimo, de cañones rayados, carabinas Minié, buques blindados, potencias que intervienen y que tratan, y sabios y congresos en que arguyen, y emperatrices que en el novio fluyen, y hasta suavos que matan. Por supuesto, esta tradición de humor negro se prolongó en la Revolución Mexicana, y hay una cantidad de anécdotas terribles de la Revolución Mexicana. No hay que olvidar, entre otras cosas, que cuando Venustiano Carranza fue asesinado en el pueblo de Tlaxcalaltongo por unas guardias blancas de una empresa petrolera, le compusieron unos versitos que decían: si vas a Tlaxcalaltongo, procura ponerte chango, porque allí al Barbastenango le sacaron el mondongo. En el siglo XX, la cultura del humor negro siguió siendo muy común en nuestro país, y de hecho se practicaba en los lugares menos esperados. Se practicaba, entre otras cosas, en la Nota Roja. Y hay una cantidad de historias de Nota Roja que son verdaderamente terribles. Las revistas de Nota Roja
tenían además un sello muy particular. Los señores que escribían los cabezales, los titulares, incluso las notas, hacían cosas que eran francamente atrevidas, ¿no? Yo recuerdo algunos titulares de humor negro que a mí me parecían fantásticos, ¿no? Hubo una ocasión en la que encontraron a unos niños jugando fútbol con una cabeza humana y resulta que el titular, no sé si de la alarma o de la alerta, decía, jugaron fútbol con su cabeza, quedaron 2-0. Y hay otra serie de encabezados ahí que eran muy buenos. Hay uno que decía, asesinó a su madre sin causa justificada. Había otro que era fantástico, que un estudio fotográfico que mostraba a un peregrino guadalupano con el pecho, la espalda y las rodillas todas ensangrentadas, y además lleno de nopales que le picaban todo, ¿no? Y sobre las imágenes había un cabezal que decía, caso de fanatismo mal entendido. Recuerdo también que cuando se murió el luchador llamado El Santo, que era un ídolo popular, no sé si la prensa puso un cabezal que decía, se nos fue el santo al cielo. Y cuando murió Clavillazo, que tenía una muletilla cómica que decía, nunca me hagan esto, la prensa también publicó una foto de Clavillazo en la que se le ve el rigor mortis, se ve espantosa la foto, estaba Clavillazo todo tieso, y el cabezal decía precisamente, nunca me hagan esto, ¿no? Luego, esta cultura del humor negro sigue en la prensa roja, en la prensa de nota roja mexicana. Hace no mucho se publicó un cabezal que decía, confunden a mujer ahorcada con adorno de Halloween. Hay otro que dice, le dio 27 balazos y dice que fue sin querer. Y hay otra nota que era claramente inventada, ¿no? Que decía, bebé de 6 meses mata a su mamá a biberonazos. La nota ya si la leías tú te das cuenta que era una pinche mentira, ¿no? Que lo que ocurría es que el bebé, la señora había puesto a hervir los biberones y que el bebé inconscientemente movió quién sabe qué y le tiró los biberones encima a la cabeza de la mamá. Pero todo esto me lleva, por supuesto, a hablar del universo de las calaveras. En todas las latitudes, la muerte es un tema inevitable y fundamental de la vida. Sin embargo, aquí en México, alrededor de esta paradoja vital, se ha logrado construir, digamos, lo que podríamos llamar un universo invertido. Desde la antigüedad, el invertir los roles establecidos es un mecanismo clásico del humor que se asocia a ritos más o menos paganos. Y bueno, en México hemos logrado construir un universo perfecto que es el universo de las calaveras vivientes. En México, en México hemos construido este universo desde hace ya varias décadas. Sin lugar a dudas, la muerte en nuestro país es una realidad dura y es una realidad pues muy inevitable, además muy común. Y tenemos que el universo de las calaveras mexicanas es un universo perfecto en el que los vivos están muertos y las calacas cobran vida. Es un modelo perfecto y muy sólido del mundo al revés. En el laberinto de la soledad, Octavio Paz afirma que para los antiguos mexicanos la oposición entre muerte y vida no era tan absoluta como para nosotros, que la vida se prolongaba en la muerte y la inversa, y termina diciendo así como que la muerte mexicana no es más que el espejo de la vida del mexicano. Yo creo que por eso hemos logrado construir un universo, un mundo al revés tan perfecto como el de las calaveras. Ahora, hay que reconocer que una parte muy importante de la cultura mexicana nos viene de la cultura española y una parte muy importante de la cultura del humor de México nos viene claramente también de la cultura española. Y en ese sentido, hemos cultivado en México dos vertientes del humor que son muy importantes. El primero es el humor de machos y el humor contra los machos. Y segundo es la cultura del relajo.
En la película A Toda Máquina, el policía Pedro Chávez, interpretado por Pedro Infante, está herido de gravedad y lo llevan a un hospital porque acaba de chocar en una moto con su amigo Luis Macías, que es Luis Aguilar, ¿no? Y los dos están gravemente heridos y van en una ambulancia y van rumbo al hospital, ¿no? Y entonces, de repente, el médico que está, el enfermero que está en la ambulancia, le pregunta, Pedro Infante se queja, ¿no? Y el enfermero le pregunta, ¿le duele? Y entonces el lesionado responde, pues solo cuando me río. Y entonces su cuate, Luis Aguilar, con el que se lleva muy pesado, le dice, pues entonces le voy a contar chistes para que le duela más. Dice, ¡ah, qué desgraciado!, contesta Pedro Infante. En México, desde la colonia, y sobre todo, y esto se revitaliza en el siglo XIX, el machismo llega a ser parte fundamental de la idiosincrasia nacional y marca la cultura del país en prácticamente todos los niveles. Y esto, por supuesto, incluye el humor. En teoría, el macho nunca pierde el control y mucho menos pierde el control sobre su persona. Según el arquetipo clásico del macho, los hombres de verdad solo lloran o muestran sus debilidades cuando están borrachos. En principio no le temen a la muerte y cuando están heridos solo muestran dolor cuando se ríen. Eso es lo que ocurre con la historia del Pedro Infante. Ahora, hay que revisar que el estereotipo del macho temible es, al final de cuentas, un modelo francamente muy frágil, contradictorio y absurdo. Tan frágil, contradictorio y absurdo que ha dado pie, entre otras cosas, a una cantidad enorme de arquetipos cómicos y a infinidad de chistes machistas y antimachistas. Ahora, la primera vertiente del humor de machos en nuestro México es lo que yo creo que lo que podríamos definir como el humor, las humoradas de machos o las chingaderas, porque eso es lo que hacen realmente los machos. Así como el macho controla su dolor, debe controlarlo todo y debe imponer su voluntad, sus normas y su protocolo en todo momento. Por eso, por ejemplo, Patricio Ortiz, el caricaturista, colega y amigo nuestro, inventó un personaje que se llama Hombre-Man, que es el hombre, el macho, que es una suerte de vigilante tercermundista, ¿no?, que está dispuesto a imponer su propia ley a todo lo que da. Y entre las humoradas de los machos nos encontramos unas que son de un humor negro brutal, que son de una crueldad verdaderamente espeluznante y que hay que desterrar. Yo recuerdo algunos viejos cuentos, por ejemplo, hay uno en el que un viejo juez interroga a un tipo acusado de asesinato y le pregunta, oiga, ¿es verdad que mató al acusado por 5 pesos? Y él dice, pues sí. ¿Y cree usted que la vida de una persona vale tan poco? ¿Cree que vale la pena matar a una persona por 5 pinches pesos? Y el acusado dice, pues verá usted, 5 pesitos acá, 5 pesitos allá, en fin, es la cantaleta esta de que la vida no vale nada. Un escritor español que vino aquí a México con la República, Max Aub, publicó en 1956 un libro fantástico que se llama Crímenes Ejemplares, que es un libro hecho, según él, con material de primera mano, que fue recopilado en España y en México, en periódicos y sobre todo transcribe cosas de nota roja. Y una parte muy importante de estos textos acusa un claro origen mexicano y define además define lo que son este humor machista, cruel y descarnado. Son como cositas que rescata de periódicos y hay una que es increíble, que es terrible, ¿no? Es un tipo que está contando ante la fiscalía, frente al juez, y entonces él está contando, dice, ¿por qué mató a su mujer? Entonces él dice que el asesino cuenta y dice, es que ella me dijo, antes muerta, y yo lo único que quería era darle gusto. Y hay otro que cuenta y dice, pues lo maté porque estaba seguro que nadie me veía. Luego hay otro que cuenta, era tan feo el pobre que cada vez que me lo encontraba parecía un insulto. Todo tiene su límite. Y hay una que es clásica, que
que la manejaba, la recopila Tomás Mojarro y dice, lo maté para que aprenda. Son historias de una brutalidad increíble. Ahora bien, como yo les decía, esta historia, estas humoradas de machos, es decir, en esta cultura machista, lo que acusa, entre otras cosas, es la enorme fragilidad del macho. Y en ese sentido, hay que reconocer que desde la colonia, en México existe también todo, digamos, todo un recetario para atacar al macho. Porque en las lógicas del machismo, pues el hombre, pues, no debe de tener fallas, pero todos los hombres tienen fallas. Es de la fregada vivir pensando, queriendo cumplir con las, digamos, con los cánones que establece la cultura machista. Son espeluznantes. Y en los chistes, es decir, hay todo un recetario de chistes antimachistas, ¿no? Que acusan, entre otras cosas, al hombre de ser poco hombre por cosas increíbles, desde que está enamorado de una mujer, de que su mujer le pone los cuernos, de que tiene una hermana que se enamora, o que tiene una madre de que fue de cascos ligeros, y por supuesto, la gran acusación contra la gran beta de este recetario de chistes antimachistas es acusar al macho de ser en realidad un homosexual. Y esto, quien lo entiende perfectamente bien, es Salvador Novo, que escribió una serie de poemas satíricos terribles en contra de una serie de intelectuales que en su tiempo lo acusaban precisamente de ser homosexual, que Novo no escondía su homosexualidad, y estos señores, híjole, lo trataban horrible, y Novo contestaba con unos poemas satíricos tremendos. Diego Rivera, si mal no recuerdo, pinta a Novo en uno de los murales de la CEP como un homosexual. Y Novo le responde acusando a Diego de que su mujer lo engaña. En un soneto, Novo incluso acusa, es decir, revela el nombre del amante de su mujer. Revela, y el cuento dice, el sonetito dice más o menos así: marchóse a Rusia el genio pintoresco, a sus hijas dejando, si podrejas llamarse, a quienes son grotesco engendro de hipopótamo y arpía. Ella necesitaba su refresco, y para procurárselo pedía que le repiquetearan el gregüesco con dedo poste de plátano o bujía, simbólicos tamales obsequiaba, y en la sucursi semanaria fiesta y en lúbricos deseos desmayaba. Pero bien pronto, al comprender que esta consolación estéril resultaba, le agarró la palabra a Jorge Cuesta. A Jacobo Dale Vuelta, que también se había metido con la homosexualidad de Novo, y Aura Porcel, que habían puesto una pieza que se llamaba El Laborillo, Novo los insultó de una manera brutal en un versito que empieza diciendo: ultrapiojo, archiliendre, multichinche, bufonete, soplón, semiladilla, no hay festival, fiestaza o fiestecilla en la que no rebuzne o no relinche. Y también yo recuerdo un verso que le dedica a Villaurrutia, ¿no? Es decir, bueno, hay quien dice que era a Pitamora, hay quien dice que era Villaurrutia, y en un momento dado Novo, creo que Monsiváis decía que era Villaurrutia, y dice, y le dedica estos versitos que empiezan diciendo: a esta pequeña actriz tan diminuta, que es de los liliputos favorita, y que a todos el culo facilita, ¿será exageración llamarle puta? Así empieza el verso y luego se pone peor. Entonces, esto es básicamente el caso de una persona que es acusada, entre otras cosas, que es maltratada con con los cánones machistas, y que contraataca a estos cánones machistas con brutalidad. Ahora bien,
en México se han desarrollado, los mexicanos hemos desarrollado a lo largo del tiempo dos formas específicos de relajo. El relajo es en principio la antítesis de la seriedad, la antítesis de lo que debe ser la norma ética, y el diccionario de la Real Academia, y esto por supuesto la tradición tanto de la seriedad como del relajo, nos viene de España. El diccionario de la Real Academia Española define el relajo como el desorden o falta de seriedad, de barullo, la holganza y la laxitud en el cumplimiento de las normas. Y en México, pues, acostumbramos a incumplir, es decir, hay una cultura del relajo. También la hay en España. Pero fíjate que México, la Nueva España, era una tierra de desahogo para los nobles de la península. Hay un corrido de Román Castillo, que es un clásico, que describe a un hombre bueno y noble, de gran corazón, que está dedicado al alboroto. Ustedes lo recordarán, es el corrido que dice: ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? Ya no busques más querellas con nuestras damas de aquí. Ya está herido tu caballo, ya está roto tu espadín. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Pero el caso es que aquí, en México, es tan fuerte la cultura del relajo que hemos llegado a desarrollar dos lenguajes del relajo, no uno, sino dos. El primero, que a mí me parece fantástico, es la cantinflada. Es un clásico, es clásica la película, ahí está el detalle de Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Donde cuando Mario Moreno Cantinflas se enfrenta a un tribunal que está a punto de condenarlo a cadena perpetua por un asesinato que no cometió. Entonces Cantinflas empieza a defender y empieza empieza a decir tantos sinsentidos, ¿no? Que termina contagiando a todo el juzgado y pues termina siendo absuelto, ¿no? La lógica de la cantinflada es muy clara. Es la lógica y parte de este principio. Los estudiosos clásicos del humor hacen una diferenciación muy clara entre lo que es el humor y lo que es la comicidad. El humor casi siempre lo ligan a lo que es el manejo del lenguaje y la comicidad lo ligan a una cosa física. Bueno, lo que hace Cantinflas es una cosa muy peculiar. Lo que hace es utilizar mecánicamente, ¿sí?, de una manera física, ¿sí?, los recursos del lenguaje, y al punto de convertir al lenguaje en un absurdo total. Esa es la lógica de Cantinflas. Y es una lógica que viene, entre otras cosas, de lo que fue, que ocurre mucho, digamos, en los pueblos que, que tienen idiomas que son impuestos. Y esto es una herencia, Cantinflas es, entre otras cosas, la cantinflada es una herencia directa de la picaresca española. Viene directamente de personajes como el Sancho Panza, que ustedes recordarán que lanzaba proverbios, así disparaba proverbios uno tras otro hasta que llegaban a aparecer un sinsentido. Y de personajes como los habladores, que viene de un entremés que le fue falsamente atribuido a Cervantes durante un tiempo. Y es un personaje que se traslada a la Nueva España y que retoma después, ya en el México independiente, Lizardi con el Periquillo Sarmiento. Pero fíjense que ya Sor Juana Inés de la Cruz, en el siglo XVII, había descrito a un personaje que los aturdía a todos con su hablar confuso. Un personaje que creaba el caos con su discurso. Y hay un versito de Sor Juana que es fantástico en el que describe este personaje. Dice así: si coges la parola no hay urraca que así la gorja de mal año saque. Y con tronidos más que un triquitraque a todo el mundo aturdes cual matraca. Ese bullicio todo lo trabuca, ese embelezo todo lo embeleca. Ya está describiendo a Cantinflas, Sor Juana, en el siglo XVII. Y bueno, por supuesto que en el siglo XIX hay quien retoma esta tradición de la dislalia literaria, ¿no? Y finalmente el otro gran lenguaje del relajo en México es, sin lugar a dudas, el lenguaje alburero. Ahora, es curioso porque el lenguaje últimamente se ha
manejado la idea de que el albur es simplemente una burla machista contra el homosexual y todo eso, pero si revisamos los periódicos mexicanos de finales del XIX y del principio del siglo XX, los periódicos picarescos, nos encontraremos que esos periódicos están llenos de albures dedicados a las señoritas, a las damas. Y es parte, digamos, de un lenguaje machista también que es, por supuesto, que inaceptable. En fin, con todo esto les quiero decir, estos han sido como una serie de apuntes, de avances de lo que es la cultura del humor en México y por supuesto es algo que hay que revisar. Y hay que revisarlo seriamente porque yo estoy convencido de que el humor mexicano debe ser, entre otras cosas, psicoanalizado. Debe ser parte de las herramientas de nuestro análisis y estoy convencido de que allí vamos a encontrar algunas de las peores cosas de nuestra forma de ser y de nuestra cultura. Entre otras cosas, tenemos que estudiar y revisar la brutalidad del humor machista. Es decir, el humor machista lo que revela es la brutalidad de una cultura machista que tenemos que desterrar de nuestra nación. Y eso es lo que está, digamos, girando alrededor tanto de la cultura del relajo como del humor negro y como de este universo siniestro del humor negro que se revela por todas partes. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias por esta charla que tanta falta nos hacía que nos invadiera sobre el humor. Y también muchas gracias a todos ustedes que siempre están al pendiente de nuestras actividades. Hasta luego y estén al pendiente aún. Buenas tardes. Buenas tardes. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.